vamos a compartir la palabra del Señor y hay un tema que Dios puso en mi corazón, es el cristiano y el afán. El cristiano y el afán. Yo no sé, quiero preguntar, ¿alguno de ustedes en alguna ocasión ha estado afanado o preocupado por algo? Levante la mano. Sí, ¿verdad? Creo que todos nosotros padecemos de ese síndrome, ¿verdad? De que en muchas ocasiones nos afanamos, nos preocupamos, padecemos a veces un poco de ansiedad. Pero el Señor nos da una palabra muy precisa y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 6, versículo 25 al final. Y yo quiero leer esta porción bíblica en la Biblia al día. Dice: por tanto, te aconsejo que no te preocupes por la comida, la bebida, el dinero y la ropa, porque tienes vida y eso es más importante que comer y vestir. Fíjate en los pájaros que no siembran ni cosechan, ni andan guardando comida, y tu Padre Celestial los alimenta. Para Él tú vales más que cualquier ave. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Para qué preocuparse de la ropa? Mira los lirios del campo, que no se preocupan del vestido. Y ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió jamás con tanta belleza. Y si Dios cuida tan admirablemente de las flores, que hoy están aquí y mañana no lo están, ¿no cuidará mucho más de ti, hombre de poca fe? Por tanto, no te andes preocupando si tienes comida, ni de si tienes ropa. Los paganos son los que siempre andan preocupados de estas cosas. Recuerda que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas y te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida. No te afanes por el mañana, que el mañana está en las manos de Dios. Confía pues en Él. Este es una de las partes del Sermón del Monte, donde el Señor reúne a sus más íntimos, a sus discípulos, para darles instrucciones para su vida, para el ministerio. Pero cuando Jesús estaba reunido en aquella montaña, en un lugar tal vez un poco incómodo, yo pienso que el Señor, cuando estaba pronunciando estas palabras, estaba pensando en nosotros que estamos viviendo en el año 2022, porque la palabra de Dios es para todas las épocas. Si nosotros vemos una palabra en el Antiguo Testamento que Dios se la dio al pueblo de Israel, también esa palabra es aplicable para nuestra vida el día de hoy. Entonces, estas palabras que el Señor pronuncia allá en el Sermón del Monte también son eficaces para la vida de esta generación del presente. Así que necesitamos escuchar una vez más las palabras de Jesús, porque en estos tiempos el enemigo ha hecho que esta generación se preocupe más por las cosas materiales. Vivimos hoy, mis amados hermanos, en un mundo totalmente afanado por muchas cosas.
Nos afanamos por tener un mejor carro, nos afanamos por tener una mejor casa, nos afanamos por tener un mejor salario, nos afanamos por tener una mejor profesión. En fin, que la gente hoy en día vive más afanada que nunca. Pero uno de los afanes que hoy está asediando a la humanidad es el problema, tal vez número uno, de la comida. Últimamente el cambio climático, la pandemia y últimamente la guerra están incrementando, hermanos, el hambre en todos los países del mundo. Se dice que hay 45 millones de personas en el mundo que están viviendo en inanición. Eso quiere decir que están viviendo en una extrema debilidad física por no comer los alimentos necesarios. También se dice que hay alrededor del mundo 1.300 millones de personas que están viviendo con menos de $1 al día. ¿Cómo está el cambio? Creo que casi a 8, ¿verdad? Con menos de 8 quetzales. 1.300 millones de personas están viviendo al diario en el mundo. No solamente hay escasez en los alimentos. En algunos países se dice que el pan ha subido el 40% más de lo normal. Nosotros no comemos mucho pan, aunque bueno, sí comemos mucho pan, pero en otros países, en lugar de las tortillas, la gente se alimenta de mucho pan, especialmente en los países de Europa. Y uno de los países que abastece a Europa de trigo, de cereales, ha sido Ucrania y también Rusia. Y entonces ahora por la guerra se ha incrementado todo esto. Y hermanos, con la amenaza que tenemos de una tercera guerra mundial, muchas personas viven ansiosas y preocupadas. ¿Qué puede pasar el día de mañana? Porque de repente uno de estos líderes que tiene el poder tal vez absoluto en su país, pues puede de repente apretar el botoncito rojo y se acaba medio mundo. Y muchas veces vivimos preocupados. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Si de repente va a caer una bomba acá en Guatemala, ¿o qué va a pasar? Y ha sido una constante en la vida de las personas de preocuparse. Si ponemos demasiada atención a las noticias que hoy circulan por todos los medios sociales, vamos a terminar con nuestra vida llena de ansiedad. Ahora, como cristianos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Jesús nos advierte del afán. Y en este pasaje que leímos 5 o 6 veces, creo que el Señor nos habla de la preocupación o del afán. Del versículo 25 al 34 de Mateo 6, nos está hablando creo que 5 o 6 veces sobre los afanes o sobre la preocupación. Y cuando hay algo repetitivo en la Biblia es que debemos de prestarle mucha atención. Y por lo tanto hoy quiero compartir con usted realmente este remedio que Dios nos da a los cristianos para que podamos vivir una vida en paz, sabiendo que nosotros hemos sido comprados, somos el pueblo de Dios y Dios va a tener el cuidado de nosotros. El futuro de la iglesia no está en nuestras manos, el futuro de la iglesia está en las manos de Dios. Y eso es un aliciente para el corazón de todos los cristianos. El afán o el materialismo, hermanos, es preocuparse uno desmedidamente por las cosas materiales más que las espirituales.
nace de los deseos y prioridades de tener más y más de lo que nosotros podemos o tenemos. Satanás, escuche bien, usa el mundo comercial para hacernos creer que si entre más cosas tenemos, más felices vamos a ser. Entre más ganamos, más felices vamos a ser. Si tenemos el carro último modelo, vamos a ser más felices que cuando teníamos una bicicleta. Y por eso usted puede ver que hay tanta propaganda de los vendedores de vehículos, pero dice: obtén tu carro solamente con el 15% o 10% de enganche y 96 meses para pagar. Y uno dice: las letras son muy pequeñas, con lo que tengo lo puedo comprar. Y de repente, cuando uno siente ya está embarcado 96 meses, mes con mes, con esa atadura de poder pagar algo que fue el deseo de uno por lo que nuestros ojos vieron y por lo que nuestros oídos escucharon. Así que el materialismo ha hecho seducirnos con la idea de que entre más tengamos, vamos a vivir una vida más feliz. Y así logra el enemigo que la gente viva afanada y turbada con muchos quehaceres. Se dice, hermanos, que las necesidades son pocas, pero los deseos no tienen límites. Las necesidades realmente son pocas. ¿Qué es lo básico que nosotros necesitamos? ¿Verdad que lo que necesitamos? Bueno, pensemos lo primero, la comida, ¿verdad? Necesitamos comida. ¿Qué es lo otro necesario para la vida? Pues necesitamos ropa, pues necesitamos una casa. Y ahora en este mundo pues necesitamos otro montón de cosas más que le hemos agregado a las necesidades básicas. Pero realmente los deseos, sí, hermanos, son muchos. Dice, creo que es Eclesiastés 1:8, que el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de escuchar. Siempre nosotros vamos a querer más y más y más. Hay dos principios que la palabra de Dios nos habla en cuanto a poder nosotros tener una vida equilibrada como hijos de Dios. Y número uno, debe de ser de hacer la voluntad de Dios, que eso sea nuestra prioridad. Fíjese que del versículo 25 en adelante el Señor nos habla sobre el afán y la ansiedad. Pero en el capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante, nos habla y el Señor establece bases para que nosotros podamos hacerle frente a los problemas de ansiedad o a los problemas del afán. Y el Señor nos muestra en esos primeros versículos cómo podemos ponerle una base a nuestra vida cristiana para hacerle frente al afán. Y la base es buscar primeramente el reino de Dios, que Dios sea la prioridad en nuestra vida, que no sea nuestro trabajo, que no sea nuestra casa, que no sea la comida, que no sea la ropa, que no sea, hermanos, la profesión. La prioridad del cristiano debe de ser buscar primeramente el reino de Dios, y lo demás va a venir, dice la Escritura, como añadidura. Lo que pasa es que nosotros nos hemos querido imitar al mundo, que buscamos siempre las añadiduras primero y después buscamos a Dios. Y es al contrario. Entonces el Señor nos empieza a hablar en Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Nos habla de las disciplinas que debemos nosotros de practicar para hacerle frente al afán. Y uno dice, cuando des limosna o cuando des una ofrenda, que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace. El Señor habla también ahí del ayuno. Vea, eso es buscar el reino de Dios.
Apartar tiempo para estar a solas con el Señor, y el tiempo que nosotros ocupábamos para comer, que lo usemos para comernos la palabra del Señor y el poder tener comunión con nuestro Padre. 3, el Señor nos dice de la oración, y nos da un ejemplo ahí de la famosa oración del Padre Nuestro. También nos habla que tengamos cuidado de lo que nuestros ojos ven, porque dice que nuestros ojos son las ventanas del alma. Si nuestro ojo es puro, también todo nuestro cuerpo va a ser puro. Vea, son los principios que el Señor establece para que podamos nosotros encauzarnos en que estas cosas las practiquemos, para que en nuestra vida podamos demostrar que estamos buscando a Dios primero. Y el versículo 24 dice que no le podemos servir a dos señores. Nadie puede servirle a Dios ni a las riquezas. Después de poner ese fundamento, el Señor, de que debemos de buscar las cosas de Dios primero, ahora nos viene a hablar de lo que debemos de hacer con el afán. Y número 2, entonces, lo que Dios nos dice realmente que tenemos que hacer es que debemos de tener fe, los cristianos, en la provisión de nuestro Padre Celestial. Fíjese que para vencer el afán, porque todos somos tentados a afanarnos, todos somos tentados a preocuparnos. Entonces el Señor dice, para vencer el afán, lo primero que hay que hacer es practicar las cosas espirituales primero, para tener esa base sólida donde nuestra vida esté fundada, para poder hacerle frente a todo lo que nos rodea. Vea, el enemigo es tan tremendo, mis amados hermanos, que nos rodea de un montón de pensamientos y cosas del mundo para que esas cosas puedan gobernar nuestra vida. Pero ¿qué quiere Dios? Que nosotros nos rodeemos con los principios bíblicos, con lo que Él ha establecido, para que eso pueda gobernar nuestra vida. Entonces, para vivir una vida, hermanos, sin afán, es condicional. Nosotros no vamos a poder vivir una vida sin afán si no establecemos el reino de Dios primero en nuestra vida. No sé si me estoy explicando. ¿Amén? Sí, 2, 3, ¿verdad? Pero al menos me está agarrando usted un poco. Entonces, la clave es establecer los principios de la palabra en mi vida, para que sobre esos principios yo pueda hacerle frente a lo que viene por delante, que es la preocupación. Quiero compartirle a usted algunas cosas que hace y no hace el vivir una vida afanada. Número 1, el afán en los cristianos es sinónimo de poca fe en las promesas de Dios. El Señor dijo, los gentiles, los paganos, sí andan preocupados por muchas cosas, pero ustedes son totalmente diferentes, porque tienen un Padre que les ha dado promesa, que nunca los va a dejar y nunca los va a desamparar. Esa es una de las promesas que tenemos. Entonces, mis amados, cuando vivimos una vida afanada, es sinónimo de poca fe. Es que no tenemos esa base que el Señor nos da en Mateo 6, 1 en adelante, para hacerle frente al afán. Escuche esto, me gusta mucho. El afán, Dios no nos lo quita.
el afán nosotros debemos de entregárselo a Él. Es como muchos vienen cuando están lidiando con un pecado. Yo una vez ministraba a un hermano que tenía una relación fuera de su matrimonio, y él, su oración era, usted se imagina, tenía una relación extramatrimonial, y él, su oración era: Padre, apártala de mí, apártala de mí. Y yo le dije: ¿cómo la va a apartar el Señor si a usted le gusta? Es su deseo, usted tiene voluntad. Igual pasa, hermanos, con el afán. Dios no nos lo va a quitar, debemos de entregarlo a Él. Vea que dice 1 Pedro 1:7, usted lo sabe, 5:7, perdón. Vea, me encanta que dice la Nueva Traducción Viviente. Pongan, dice, vea, esto sí me encanta, dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, dice, ¿en dónde? En las manos ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Entonces la tarea de nosotros es, si viene una preocupación a mi vida, lo que tengo que ir es echarla a los pies de Jesús. Otro pasaje de la Biblia no recuerdo, pero dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Entonces es una tarea de nosotros. Entonces el afán es sinónimo de poca fe en las promesas de Dios. Número 2, y esto me gusta mucho: el afán o la ansiedad es, hermanos, escuche bien, incompatible. Es incompatible con nuestra posición de hijos de Dios. Jesús está haciendo un balance acá y dice: ustedes no se deben de preocupar por el que vestiremos y el que comeremos, porque tienen un Padre que les da a ustedes las cosas necesarias. Si les ha dado la vida, que es lo más importante, ¿cómo no les va a dar a ustedes las demás cosas? Los paganos, ellos sí se preocupan por todas estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, cuando uno vive una vida muy ansiosa, eso es incompatible, escuche bien, con lo que somos. Somos hijos de Dios. Y le voy a decir algo: Dios, nuestro Padre Celestial, tiene la capacidad y tiene la voluntad de darnos a nosotros lo necesario y aún más de lo necesario. Él tiene toda la capacidad. Él es el dueño del mundo. Él es el dueño del oro y de la plata, mis amados hermanos. Él es el dueño absoluto de todo. Y Él tiene toda la capacidad de poder sostenernos mientras nosotros estamos de paso en este mundo. Pero también, hermanos, tiene como buen Padre la voluntad de poder sostenernos y darnos a nosotros todo lo que necesitamos en medio de este mundo. Por eso la Biblia dice que no debemos de afanarnos, porque tenemos un Padre bueno. Vea usted a Israel en el desierto. Ellos dijeron: bueno, ¿cómo vamos a comer? ¿Qué vamos a comer en el desierto? No hay nada, no hay agua. Pero el Padre había prometido sacar a los israelitas de la opresión y llevarlos a la tierra prometida. Pero en ese trayecto Dios tenía la capacidad, aún en medio del desierto, de hacer brotar ríos, hermanos, en el desierto para darle agua al pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino Dios tenía también la voluntad de poder darles de comer en medio del desierto. Número 3, vea lo que produce la ansiedad
o el afán. Produce una doble carga, porque no disfrutamos de la comunión, de la relación, de la paz de Dios en el presente, sino que también estamos cargando con las cosas que nos pueden suceder y que vamos a hacer el día de mañana. La Biblia al día dice en el 6:34, no te afanes, dice, por el mañana, que el mañana está en las manos de Dios. Confía pues en Él. Hay mucha gente que vive preocupada. Yo he escuchado, ay, ¿qué irá a hacer de mí cuando sea viejito? A saber si va a llegar a ser viejito usted. Tal vez de repente se va a adelantar. Ay, ¿qué iré a comer? No tengo una jubilación. Hay muchas señoritas que viven frustradas, afanadas, preocupadas, porque tal vez tienen 23 años y no les ha salido el novio. El príncipe azul no aparece, solo el caballo ha aparecido, pero esa es otra cosa. Y andan preocupadas. Señoritas jóvenes, disfruten su juventud. Esa solamente una vez se tiene en la vida. Yo he visto este problema en matrimonios, porque el matrimonio es bonito, es bendecido, pero también no es fácil. Es que, hermano, aguantar a otro quiere ganas. Y aguantarlo 24 horas, quiere ganas con todas sus mañas que trae. No es fácil. Muchas señoritas andan ansiosas por casarse y el primero que viene, esta es la voluntad de Dios, se casan. Después de 3, 4 meses se dieron cuenta que no era como ellas se imaginaban y andan decepcionadas. Hermanos, por eso la Biblia nos dice que disfrutemos el día de hoy. Si usted es adolescente, disfrútelo, porque no toda la vida va a ser adolescente. Si es joven, disfrute su juventud, disfrute de su libertad, porque después va a tener freno de mano. Disfrútela. No se preocupe del mañana, del pasado. ¿Qué va a pasar? La Biblia nos habla que debemos de confiar en el Señor, porque, hermanos, si no confiamos en Dios y vivimos nosotros el presente para darle gloria y honra a Dios. Escuche bien, no estoy hablando de que no debemos de tener una vida de planificación, no. Escuche, hermanos, el Señor dijo, vean las aves del campo, que no trabajan, no cosechan en graneros, y mi Padre Celestial las alimenta. Pero las aves nos dan una lección. Fíjese que las aves no se quedan cuando salen de su nido en la mañana y se quedan ahí con los brazos cruzados abriendo el pico para que el Señor les mande un gusanito. No, ellas tienen que salir a buscar su comida que Dios ya preparó. O sea, hay una acción, hay una acción de las aves. Y vea, las aves le dan a uno una gran lección. Hay una señorita que trabaja en la casa con nosotros y sus papás trabajan en el campo. Nos estaba contando que los zanates son tan delicados para comer. Nosotros, bueno, decimos zanates, pero son tan delicados. Y ella decía que los zanates, el maíz que está medio podrido, no se lo comen. Solamente se comen el maíz bueno. Disculpe usted con los zanates. Y uno puede decir llenos de cosas. Sí, llenos de cosas. Pero ¿sabe qué? Mi Padre Celestial los alimenta y les tiene siempre la comida. Y hay muchos que están bien gordos, los zanates. Pero eso nos da una gran lección. Yo no sé si ha escuchado usted de un zanate buscando psicólogo.
En mi casa hay varios árboles y todas las mañanas se llena de pajaritos. Tengo la bendición de tener allí en la casa algunas flores y llegan los colibrí a chupar su miel todos los días. Los anates a ver qué escuchan. Y hasta los pájaros carpinteros llegan ahí a hacer bulla y a buscar su comida que mi Padre Celestial les preparó. Y escuche, Jesús mismo dijo: si el Padre tiene cuidado de las aves, ustedes son mis hijos y valen mucho más que cualquier otra cosa en el mundo, y por eso mi Padre Celestial nunca los va a dejar ni los va a desamparar. Mi Padre siempre va a traer una fuente de provisión para la vida de ustedes. Por eso, hermanos, el afán es una doble carga. No solamente la lleva uno en el presente, porque ya estoy pensando qué va a pasar el día de mañana, o qué va a pasar el día dentro de 10 años. Creo que dentro de 10 años ya no va a estar la iglesia acá, con todos los acontecimientos que están pasando. Vamos a estar nosotros en el cielo, y ¿sabe qué? Y preocupados, ¿qué va a ser de nosotros dentro de 10 años? Entonces es una doble carga. El afán tampoco es fructífero. Dice que nadie puede añadir a su estatura más de un codo de lo que es. Otra versión dice, nadie puede, añadir un momento más a su vida de lo que Dios ya estableció. Por más que nos afanemos, por eso no es fructífero el andar preocupados, el andar nosotros desesperados. Hermanos, según Jesús, también el afán es innecesario. Por más que usted se afane, se atormente, se preocupe, las cosas no van a cambiar. No es fructífero. Lo que va a traer es enfermedades a nuestra vida. Lo que va a traer es problemas a nosotros. Y también, por eso Jesús dijo, es innecesario, porque vean las aves del cielo, vean los lirios del campo. Hoy, hermanos, es que estamos tan bombardeados. Las modas hacen que muchos de los patojos pierdan a veces la cordura porque quieren estar en la última moda. Yo estaba escuchando, parece que la moda que hoy viene de ropa es de usar ropa floja, ¿verdad? Antes era de los pantalones pachucos. Ahora dice que es de pantalones flojos. Y andamos preocupados porque queremos andar a la moda. Somos bombardeados por el mundo, por el comercio, para quitarnos la paz. Hermanos, debemos de volver a los principios que el Señor estableció en la palabra. Entonces, el afán es innecesario. Y por último, y esto me pegó mucho a mí, si yo vivo una vida afanada, no estoy honrando a mi Padre, ni estoy honrando su palabra. Y eso sí me dolió. Si yo tengo una vida llena de preocupaciones, no estoy honrando a mi Padre, ni estoy honrando su palabra, porque estoy haciendo contrario a lo que la voluntad de Dios quiere hacer en mi vida. Y eso sí, hermanos, debemos de preocuparnos. Eso sí debe de preocuparnos. Debemos de hacer la voluntad de Dios, sabiendo que la voluntad de Dios es que nosotros vamos a ser cuidados por el Señor mientras estemos en este mundo. Vea Hebreos 13:5.
Sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia. Aquí está la ley del contentamiento. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Esté contento con lo que usted tiene ahora. Porque él ha dicho, dice, o dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, amados, Jesús nos está hablando acá y hace mucho énfasis en el pasaje que leímos de que los hijos de Dios no estamos desamparados. Tenemos cobertura. Yo tengo la cobertura del cielo mismo a través de la sangre preciosa de Jesús. Y hermanos, por eso no debemos de vivir vidas angustiadas. Es cierto que a veces tenemos problemas. A veces algunas de las preocupaciones que estamos viviendo hoy son el resultado de malas decisiones que tomamos a veces atrás. Porque nos metimos a hacer un negocio, a hacer un préstamo, a sacar cosas al crédito. No resultó como nosotros habíamos pensado y ahora no podemos pagar. Hermanos, esa es una locura. Eso es una locura. La vez pasada yo estaba hablando con una pareja y el esposo, por tener el teléfono de última generación, yo creo que él estaba ganando, si mucho, no estaba ganando salario mínimo, 2,500 quetzales. Y él estaba pagando por tener el teléfono de última generación, 850 quetzales mensuales de teléfono. Y entonces cuando él ve la satisfacción, mire cómo es el diablo. Y el pago de la casa y la comida y los demás pagos que hay que hacer. No, pero ya tengo yo lo que yo quería. Entonces muchas veces nosotros nos metemos por no buscar primero la voluntad de Dios. Nos metemos a compromisos que nos arrastran a que nos preocupemos durante todo el tiempo. Yo he sabido de hermanos, de amigos, que les han pintado negocios tan bonitos a largo plazo, pero las cosas no funcionan como se las pintaron. Y por la ambición, por eso dice la Biblia que tengamos cuidado con la avaricia. Debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. Escuche, eso no es conformismo. Debemos de esforzarnos. La Biblia nos habla de esforzarnos. La Biblia nos habla de ahorrar. La Biblia nos habla de ser buenos administradores. Sí, nos toca que hacer eso. Pero en primer lugar, hermanos, debemos de buscar el reino de Dios y entonces sí vamos a vivir vidas tranquilas, en paz, porque no vamos a tomar malas decisiones que nos van a quitar esa paz que tanto nosotros anhelamos. Amén. ¿Está usted conmigo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.